Buenos días a todos y a todas, bienvenidas a una nueva sesión del curso Las Cruzadas, Introducción a la Edad Media. Estamos llegando a nuestro tema quinto, es decir, la sexta sesión, y por lo tanto nos estamos acercando al final del curso. Nos quedan 2 sesiones contando esta. En el día de hoy vamos a cubrir el tramo cronológico que nos falta para terminar la era de las grandes cruzadas, es decir, vamos a cubrir el siglo XIII. Es durante este siglo en el que se van a producir la Cuarta Cruzada, que es un momento de gran perturbación y alteración en el recorrido de las cruzadas que habíamos estudiado hasta ahora, y por este motivo le vamos a dedicar buena parte, si no incluso la mitad de esta sesión, a estudiar con detenimiento la Cuarta Cruzada, que sucede justo al comienzo del siglo XIII. Así que luego realizaremos un repaso algo más ágil, algo más superficial también, al resto de cruzadas que se van a desarrollar a lo largo de este siglo, que son la quinta, la sexta, la séptima y la octava, pero que irán también ribeteadas, acompañadas de otro número importante, curioso, de cruzadas muy diferentes, algunas de ellas cruzadas populares. Acabaremos esta sesión reflexionando un poco sobre cuál ha sido el recorrido general de las cruzadas que hemos estudiado hasta ahora y anticipo ya, acabando el siglo XIII, el estado de salud de la empresa cruzada como una expedición transnacional, por así decirlo, que busca la liberación concretamente de los santos lugares, es ya poco menos que un espejismo, que un lejano eco. Y cada vez más las cruzadas van a ir siendo sustituidas por otro tipo de guerras, por otro tipo de enfrentamientos llevados a cabo por otros actores, esgrimiendo nuevas razones, pero no todo lo que han innovado las cruzadas en su manera de guerrear, en su manera de definir al enemigo, en su manera de legitimar, en esencia, una idea de guerra santa, de guerra contra un otro, va a desaparecer, ni muchísimo menos. Así que, sin más preámbulos, vamos a realizar este repaso. Pues bien, para finales del siglo XII, la situación en Tierra Santa había quedado aparentemente congelada tras la resolución en tablas de la Tercera Cruzada. No sé si lo recordáis, la tregua que habían firmado Saladino y Ricardo, pues finalmente llegó a su fin en el año 1195. La situación, no obstante, parecía estable. Los estados cruzados se reducían ya a una línea de ciudades costeras entre Tiro y Jaffa. Lo podéis ver en el mapa, aunque está en inglés, veis que hay unas zonas que están en verde. Sin embargo, este mapa es de 1190, aún tenemos que imaginarnos menor franja de territorio en manos cruzadas. Solo las ciudades que aparecen abajo a la izquierda, ¿de acuerdo? Sin embargo, los musulmanes que los habían derrotado en la ofensiva de Saladino a estos cruzados, o sea, la dinastía Ayubí, que es la dinastía iniciada por este líder, estaban divididos en enfrentamientos dinásticos y tenían otras preocupaciones más acuciantes frente a otros dominios, como eran los restantes zángidas o céngides, o sea, descendientes de ese Zanji y ese Nur al-Din en la zona de Siria, o los propios cristianos armenios que aparecen en el mapa en color ocre. Es decir, que la situación para los estados cruzados era ruinosa, sí, pero no alarmante. Se estaban firmando nuevas treguas y por primera vez estos pequeños estados cruzados, que estaban solo reducidos ya a la costa, insisto en ello, podían defenderse y organizarse de una manera mucho más efectiva, puesto que habían, como podéis comprender, simplificado enormemente sus necesidades logísticas y las distancias que había entre ellos. El avispero de Próximo Oriente, como me he referido a él en otras ocasiones, al menos por la parte de los propios estados cruzados, permanecía en estos momentos tranquilo. Pero en el occidente cristiano no se había olvidado el fracaso de Ricardo a la hora de tomar Jerusalén. El relevo lo tomaría un cardenal italiano llamado Lotario de Segni, que se había formado en las universidades de París y de Bolonia, y que en el año de 1198 fue nombrado nuevo jefe de la sede apostólica romana con tan solo 36 años, algo bastante inusual para la época. Este nuevo papa se intitularía, lo veis en la pantalla, como Inocencio III,
y tanto por su carácter enérgico como por esa formación universitaria a la que me he referido, tendría una cosa muy clara, y además arrastraría a la curia romana consigo a la hora de poner en práctica la teoría defendida por el nuevo derecho canónico que él representaba. Esto es, la primacía absoluta de la Iglesia y del papado como vicario de Cristo en los asuntos espirituales y, por descontado, qué duda cabe a ojos de las personas como Inocencio III, también vicario de Cristo en los asuntos terrenales, lo que le llevaría a jugar un papel esencial, por ejemplo, en la elección del nuevo emperador alemán del momento. También sería un papa que se inmiscuiría en los asuntos de algunas de las monarquías más influyentes de la época, como la francesa y la inglesa, que, como dijimos en la anterior clase, estaban en un momento de especial enfrentamiento. Inocencio III influiría también en la creación de las órdenes mendicantes, de los franciscanos, primero en el 1209, y de los predicadores o dominicos en 1215. Sería también un personaje importante en el importantísimo concilio de Letrán, el cuarto, que se realizaba en este lugar, un año antes de morir, y que sumaba este concilio a una serie de esfuerzos que se estaban realizando por parte de la Iglesia en los siglos pleno medievales para afianzar la administración de los sacramentos entre las comunidades cristianas, haciéndolas, pues eso, aún más dependientes de este liderazgo espiritual de la Iglesia. Y finalmente, y lo que más nos interesa, si hay algo en lo que Inocencio III destacó, fue en la persecución de la herejía y de la infidelidad religiosa. De manera que, a lo largo de toda su vida, convocó al menos 3 cruzadas y su vida coincidió con el desarrollo de alguna otra más y con la preparación de una cuarta. Todas estas cruzadas, lo habéis adivinado, las vamos a cubrir a continuación, aunque, como ya he avisado en la introducción, seré selectivo con el tiempo que le dedico a cada una. Pues bien, la primera de estas cruzadas fue la que pronto se conocería como Cuarta Cruzada, una expedición de gran magnitud que en principio se diseñó al modo, siguiendo la tradición de las anteriores, aunque realizando una serie de modificaciones de interés. En primer lugar, como ya era habitual, esta cruzada aprovechó las lecciones de las anteriores y, por lo tanto, resolvió evitar la vía terrestre hacia Tierra Santa, por sus peligros inherentes, pero también por la creciente peligrosidad de la ruta, que había ido en aumento. La autoridad imperial bizantina en la línea terrestre que va hasta Anatolia no era ya tan firme, y las relaciones con ese imperio bizantino no eran nada buenas. No lo habían sido nunca y no lo eran en este momento. Por lo tanto, el viaje se realizaría contando con la participación de las ciudades italianas, y en especial Venecia, con cuyos astilleros se negociaría un jugoso acuerdo contractual. Luego lo veremos. También, los días de las cruzadas de los reyes, en plural, pues por el momento habían terminado. Esta nueva expedición, esta Cuarta Cruzada, pretendía recuperar el éxito y, bueno, también pretendía recuperar el espíritu, y bromeo que me imagino que también el éxito de la primera, donde como mucho se había servido de la participación de varones que habían tomado la cruz, siguiendo un liderazgo papal más claro. Y por eso, pues en esta expedición no es que vaya a ir Inocencio III en persona, pero enviará a un legado papal, tal como pues realizó Urbano II en la primera cruzada. Insisto en que en este momento las casas Capeto y Plantagenet, o sea, por entendernos el reino francés e inglés, están enzarzados en un conflicto dinástico. Luego, pues no participan. Y por la parte alemana, había terminado también durante el pontificado de Inocencio III un reto a su autoridad, a la autoridad del pontífice. Porque el hijo del emperador cruzado Barbarroja, del que ya hablamos, este hijo era Enrique VI, había finalmente muerto tras conquistar Sicilia, una conquista que había hecho que Roma se sintiera amenazada, y había fracasado a la hora de realizar su propia cruzada. Este emperador alemán lo había intentado. El sucesor de Enrique, tras otro conflicto dinástico, era un jovencísimo llamado Federico
que se coronaría como segundo y que quedaría bajo la protección del Papa, bajo la protección de Inocencio y sus sucesores, y bueno, pues casaría, a modo de curiosidad, con la hija mayor de Alfonso II de Aragón. Este Federico II, digamos que parecía un actor manso desde el punto de vista del papado, que, bueno, pues había, diríamos, movido hilos y puesto en marcha mecanismos para tener en el trono a un emperador joven, un emperador que no diera problemas, pero como veréis a lo largo de esta, pues de esta sesión y de este siglo, les acabaría saliendo un poco rana a los papas. Pero bueno, por ahora en el marco de la Cuarta Cruzada, como digo, se visualiza una expedición marítima donde la participación es de nuevo nobiliar, con una especie de liderazgo carismático papal, y quizá el cambio de mayor entidad que se hace es el de alterar cuál era el objetivo prioritario de la propia cruzada. Fue algo que no se anunció porque se temía que un cambio así pudiera desanimar a los cruzados, pudiera hacer que estos no acudiesen a la llamada de la cruz. Pero esta expedición se preparó secretamente entre sus altos mandos para lanzarse no contra Jerusalén, sino contra Egipto. ¿Y por qué se tomó una decisión así? Bueno, pues desde un punto estratégico, Egipto era un territorio rico y era un territorio relevante por el que los cruzados ya se habían disputado décadas atrás. Adicionalmente, existía el convencimiento de que aquel que dominase Egipto tendría una plataforma de maniobra muy estratégica de cara al control de Jerusalén. Esto no era una imaginación de los cruzados, era algo que había sucedido en su día con los fatimíes y que también había explicado hasta cierto punto el éxito de Saladino. En ambos casos, la base de operaciones de ambos dominios había sido Egipto. Luego, si para mantener Jerusalén convenía capturar Egipto, bien se podría capturar primero este último y luego la Ciudad Santa. También, todo hay que decirlo, había clarísimos intereses, particularmente por parte de los venecianos, en capturar y hacerse con los puertos egipcios de Alejandría y Damieta, que le abrirían la ruta comercial hacia el Mar Rojo y hacia el comercio arábigo. Pues bien, Inocencio III realiza la primera prédica de cruzada en el año de su acceso al pontificado, 1198, pero la cruzada no termina de planificarse hasta abril de 1201. Esto es algo que se está haciendo ya habitual. El hecho de que la planificación y organización de las cruzadas cada vez tome más tiempo. 3 años después de que esa cruzada esté lista para partir, la cruzada ha levado anclos, ha atravesado el Mediterráneo, pero no ha atacado Egipto, tampoco ha atacado Jerusalén, sino que la ciudad contra la que se ha lanzado y la que acabará arrasando es la ciudad de Constantinopla, el corazón del Imperio Bizantino. ¿Cómo ha podido suceder algo así? Quizá alguno se pregunte, ¿cómo no había sucedido antes? Bueno, vamos a ver cómo se llega a esto. Pero antes, quiero que reflexionemos un poco sobre la situación en la que se encontraba este mundo bizantino. Sobre este aspecto hice algunos comentarios hace 2 sesiones y pues quiero recuperar ese hilo y subrayar que la situación de Bizancio realmente en el siglo XII no había sido necesariamente mala, al menos no hasta la derrota en esa batalla de 1176 de Miriocéfalo. E incluso después de esta crisis, lo cierto es que el Imperio Bizantino, durante todo el periodo que hemos estudiado hasta ahora de cruzadas, vivió en cierto esplendor económico. Desde los tiempos de Alejo I, cuando la primera cruzada, las fronteras, en parte gracias a este contexto, se hicieron más estables, se recuperaron antiguas posesiones imperiales en suelo anatolio, y donde había, por ejemplo, poblaciones turcas que quedaron bajo el alcance de la fiscalidad griega. Los cruzados también, mismamente, si bien en su paso por el territorio imperial supusieron una amenaza militar y causaron desórdenes, pues también fueron dejando un pozo de colonos y de riqueza. O sea, irónicamente, hubo más francos instalándose en territorios imperiales que acudiendo a poblar las lejanas y expuestas tierras de los estados cruzados. Y junto a estos colonos se establecieron también, además con bastantes privilegios, mercaderes occidentales en puertos bizantinos.
Especialmente en la propia ciudad de Constantinopla fueron célebres los barrios, las concesiones que se hicieron a genoveses y venecianos. Otras regiones muy ricas, como en el Peloponeso, en la Grecia continental, se rebautizaron como Morea, en clara referencia a que en estos territorios se estaba criando la variedad de gusano de la que se extraía la seda, que luego se trabajaba en una importante industria sedera que los bizantinos cada vez más exportaban por todo el Mediterráneo. Los propios registros arqueológicos demuestran que pues en este siglo XII se ampliaron las acuñaciones monetarias, cada vez con fracciones de mayor alcance, mayor tipo de aleaciones. En definitiva, ¿esto de qué nos habla? Pues de un mayor flujo monetario y posiblemente de que esta moneda se utilizara dentro del circuito fiscal bizantino. Traducción: el Imperio bizantino económicamente se refuerza en este siglo XII en comparación a la situación que había vivido antes, porque ha aumentado su dominio del territorio y ha recuperado masa de pequeños contribuyentes. Si acaso será la corte imperial la que empieza a entrar en una situación de ruina económica que, es cierto, se vuelve una auténtica bancarrota después de las pérdidas militares de los años 70 del siglo XII. Pero hablo de autoridad imperial. Es esta autoridad la que pierde terrenos a finales de siglo. Porque lo cierto es que en el resto del territorio bizantino, las noblezas locales, que yo en su día expliqué que desde el siglo XI vivían un contexto de crecimiento, de feudalización, pues bueno, estas noblezas estaban floreciendo. Y a partir de ese año de 1180, hay porciones del Imperio bizantino, como pues la isla de Chipre, que contamos que la capturó Ricardo I, o la ciudad de Trebisonda, al norte de Anatolia, y os las he señalado en el mapa, que son poco menos que ocupadas por virreyes de frontera bizantinos, usurpadores de la autoridad central de Constantinopla. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, Bizancio como territorio está revitalizado en el siglo XII. Bizancio como fuente de poder imperial central y soberano decae. Y se ve cada vez más enemistado entre sus propias filas, hay más conflictos internos en el mundo bizantino, más conflictos dinásticos y también de cara al exterior. Vamos a centrarnos un poquito más, sobre todo en esta enemistad de cara al exterior, que es la que pues nos va a ir pavimentando el terreno para entender por qué ese giro de los acontecimientos en el desarrollo de la Cuarta Cruzada. Bien, la enemistad de la corte bizantina con los contingentes cruzados pues no es algo nuevo, sino que es un hecho que llevamos rastreando desde la primera clase de este curso. Los prejuicios cruzados, el cisma de las iglesias, la desconfianza frente a los cruzados y especialmente frente a los normandos, que insisto, se habían establecido y habían creado reinos en Sicilia y habían seguido combatiendo en el propio siglo XII contra los bizantinos. Desde la Tercera Cruzada sumamos además la enemistad de los príncipes alemanes, que hasta el momento habían sido, de entre los occidentales, los más progriegos. Pues bien, ya desde Federico Barbarroja y su hijo Enrique, la cosa está a punto de llegar a las manos y de realizarse una cruzada contra los propios bizantinos. Y bueno, pues no deja de molestar también al mundo occidental que, por ejemplo, durante la Tercera Cruzada, el emperador griego del momento, que era un tal Isaac II Ángelo, hubiera negociado una tregua con los ayubíes de Egipto, o sea, con la dinastía de Saladino. Y todo esto mientras los francos se partían la cara intentando tomar la ciudad de Acre. Por si esto no fuera suficiente, en la segunda mitad del siglo XII se van a producir alteraciones de gran intensidad en territorio bizantino. Pero esta vez los protagonistas de estas tensiones no son los cruzados como tales, sino los propios comerciantes italianos, y concretamente los que estaban establecidos en la ciudad de Constantinopla. Y cuando digo alteraciones, probablemente me quedo corto. Veréis, entre el año 1162 y 1182 se van a producir enfrentamientos callejeros entre las propias misiones comerciales italianas en las ciudades griegas. Los pisanos, los venecianos, los genoveses van a tener una abierta rivalidad entre ellos que en ocasiones desembocará en enfrentamientos directos, armados.
Estos enfrentamientos dañarán propiedades y personas griegas. Así que primer punto de choque. Y la cosa va en aumento. Se va a llegar a declarar también una guerra entre el Imperio Bizantino y Venecia. Y vamos a tener a dos emperadores bizantinos que van a autorizar a la requisa o a la destrucción de mercancías y barcos italianos. Y la guinda del pastel llega en el año 1182, que se produce la expulsión, cuando no el asesinato, prácticamente vía linchamiento público, de una cantidad difícil de conocer, de estimar, de población latina en Constantinopla. Pero todas las fuentes y los registros de la época nos dan a entender que el número de asesinados es sustancial, es bastante elevado. Pensemos que en la época vivían en la ciudad de Constantinopla unos 60.000 individuos de procedencia occidental, y muchos de ellos conectados con estas ciudades italianas. Esta es una masacre indiscriminada donde pierden la vida el propio legado papal romano que está en ese momento en la ciudad, y donde también va a ser ejecutada la segunda esposa de ese emperador occidentalizado del que hablará en su día, un tal Manuel. Pues bueno, su segunda esposa, María de Antioquía, es también asesinada por sus simpatías a favor de los latinos. Bueno, alguien quizá esté pensando, ¿cómo hemos llegado a esto? Esto yo no lo conocía. Este contexto tan oscuro de las relaciones antes de la Cuarta Cruzada entre Bizancio y los occidentales y especialmente los grupos italianos es algo menos conocido tal vez de lo que debería. Se estudia a veces el contexto de la Cuarta Cruzada sin subrayar suficientemente estos gravísimos incidentes previos. Y como no se suele mencionar, no se suele explicar y no se suele entender. Yo hablaré algo más en la sesión de clausura sobre, cómo influye la relación entre bizantinos e italianos en el desarrollo de una nueva mentalidad, de prácticas financieras, una idea del concepto de beneficio, bueno, una serie de cosas sobre las que ya hablaré. Pero por ahora, para que se entienda un poco mejor esta tremenda violencia antilatina de los bizantinos, puedo subrayar varios aspectos. Por un lado, su carácter de extranjeros, bueno, pues sirve fácilmente como elemento de expiación, como chivo expiatorio, ¿no? Pues fácilmente la ira de una población, en este caso la de Constantinopla, pues se paga, la frustración se paga con aquel tipificado como el otro. En esto no cabe duda, juega un papel importante también el clero griego, el clero ortodoxo, quien, como le sucedía al clero latino, veía a sus correligionarios del otro lado del Mediterráneo con creciente desagrado. En segundo lugar, también es cierto que el ascenso privilegiado de los mercaderes italianos y su alianza con la corte imperial y con grandes terratenientes griegos suscita el rencor de muchos grupos artesanales y mercaderes que son puramente griegos y que están asentados en Constantinopla. O sea, para que si alguien igual se está perdiendo, que esto es muy complejo, ¿no? Pero se les acusa a estos italianos de llevar a cabo una competencia desleal y de estar absolutamente privilegiados frente a otros elementos de la sociedad bizantina. Y por último, yo creo que hay que sumar las propias intrigas y las propias luchas de las aristocracias bizantinas que van a explotar esta oposición y esta animadversión. Y van a ceder el odio de la población para su propio beneficio contra los latinos. Los acontecimientos de 1182 llevaron a Venecia a elevar una reclamación hacia las autoridades bizantinas para cuanto menos pedir una compensación por las pérdidas materiales sufridas. Una compensación que para comienzos del siglo XIII no se había producido. Bueno, esto nos da más contexto para entender que la animadversión o el odio antigriego es una cosa candente a comienzos del siglo XIII. Y volvamos un poco, si os parece, a la preparación de nuestra Cuarta Cruzada. Como decíamos, en abril de 1201, los distintos grupos de cruzados acuerdan, con la intermediación de Inocencio III, que van a ser los venecianos quienes van a preparar una escuadra naval capaz de trasladar a 33.000 hombres y a casi 5.000 caballeros con sus monturas. Para ello se estima que va a haber que construir 450 transportes.
este encargo es tan gigantesco, tan grande, que los astilleros venecianos, que son probablemente los astilleros más grandes que existen en el occidente cristiano del momento, administrados por la propia República, suspenden por completo cualquier otro encargo durante año y medio para poder realizar tal cantidad de barcos. La expedición se calcula que podrá echarse a la mar en junio de 1202 y el pago estipulado es de 85.000 marcos de plata. No tengo ni idea de cuánta riqueza es esta, pero nos podemos imaginar que es una suma verdaderamente salomónica. Los venecianos se comprometen además a sumar 50 galeras de guerra para cubrir el avance de esa cruzada, para escoltarla, y a cambio, ojo, además del pago por los barcos, se van a quedar con la mitad de los beneficios que reporte esa expedición a Egipto. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de la verdad, pues todo es una gran confusión. Hay cruzados que se embarcan por su cuenta y que no acuden a la ciudad de Venecia, y otros llegan tarde o nunca llegan. Los puntuales son unos 11.000, o sea, menos de una tercera parte de los previstos. Tienen que esperar en el verano del año 1202, esperando a los tardones, y no tienen suficiente dinero para pagar lo estipulado. O sea, aparentemente han reunido poco más de la mitad de esos 85.000 marcos de plata. Así que tenemos una situación de impago muy severa. Y, bueno, pues en un principio los venecianos no van a llevarles de cruzada hasta que se negocie una alternativa. Se va a proponer a los cruzados que se han reunido en Venecia que para costear lo que les queda de pasaje deben acceder a que la flota navegue primero hacia la costa de Dalmacia, o sea, hacia la actual Croacia, y allí deben consentir ayudar a los venecianos a hacerse con una pequeña ciudad portuaria que veis en el mapa que se llama Zara. Era una plaza que se había rebelado contra los venecianos unos años atrás y ellos querían reclamarla. Pues bien, esta propuesta va a escandalizar a algunos cruzados, ¿no? Puesto que esta ciudad pertenece en este momento al reino húngaro, un reino cristiano cuyo monarca además ha abrazado la cruz. O sea, aceptar esta oferta veneciana es ir contra una ciudad cristiana, bajo un dominio cristiano. Pero al final el grueso de las tropas francas pues van a terminar accediendo a este acuerdo. Van a evitar que el Papa Inocencio se entere, al menos durante un tiempo. Y bueno, pues en el noviembre de 1202 la ciudad de Zara es asediada y es conquistada por esta cuarta cruzada. El Papa se va a enterar, claro, y va a correr a excomulgar a los venecianos, porque entiende que ellos han sido los principales instigadores. Y bueno, pues su excomunión pende también sobre las cabezas del resto de cruzados. Y finalmente el pontífice se va a decidir a absolverles con la condición de que abandonen esa ciudad de Zara y se apresten a reanudar la expedición. Es curioso señalar en este punto, a mí me lo parece, que la curia romana tuvo que intercambiar numerosas misivas con el ejército cruzado y con sus varones, porque muchos de ellos temían perder sus votos de cruzada y las indulgencias que habían recibido si navegaban en una escuadra de naves venecianas, o sea, de barcos pertenecientes a una potencia que había sido excomulgada. Y el propio Papa Inocencio III tuvo que recordarles que un cruzado en su expedición santa, bien podía viajar con y por tierras infieles o condenadas. Y para salir de dudas, pues los cruzados lo que hicieron fue solicitar más indulgencias. Y bueno, pues se estableció que una vez la flota llegase a su destino, insisto, supuestamente Egipto, los venecianos se irían por un lado y el resto de los francos por otro. Pero, claro, algo más va a suceder antes de que los barcos cruzados leven el ancla. Va a llegar a esa ciudad de Zara un príncipe griego, un tal Alejo IV, hijo del Basileus Isaac II Ángelo. Es uno que he mencionado antes, que en su día hizo acuerdos con los musulmanes durante la Tercera Cruzada. Aquí lo tenéis. Pues bien, la situación de este Alejo IV era complicada. Su padre, Isaac II, había sido depuesto en el 1195 por su propio hermano, que era un señor que se había coronado como Alejo III. Aquí lo tenéis también en pantalla. Se presenta entonces este príncipe ante los cruzados, es hijo de un emperador griego destronado por su tío además, y bueno, pues les va a solicitar a esos cruzados que en su camino a Egipto hagan un alto en Constantinopla para restablecerle a él en el trono. Y en este punto realiza una serie de promesas de las que, bueno, pues pienso yo que más adelante tendrá tiempo de sobra para arrepentirse. Jurará proveer a los cruzados de todas las provisiones que van a necesitar en su expedición, acepta pagarles
200.000 piezas de plata por su molestia, sumará 10.000 soldados bizantinos a la escuadra cruzada y una vez conquistada Jerusalén, aún promete que mantendrá a 500 caballeros para la defensa de la santa ciudad. Por si eso no fuera suficiente, aún llega a balbucear este Alejo IV que si le ayudan a recuperar el trono, se encargará de devolver a la obediencia romana a la Iglesia ortodoxa. Es absolutamente una receta para el desorden, pues ni el imperio griego, ni su población, ni muchísimo menos el clero bizantino podían aceptar ninguna o prácticamente ninguna de estas condiciones. Es muy probable que los mandos cruzados, especialmente los venecianos, con el dogo de Venecia a la cabeza, que es gente que conocen bien el mundo bizantino, pues entienden que las promesas de este Alejo IV son excesivas e inviables. Ellos, insisto, saben cómo transcurre la vida cortesana bizantina, donde este tipo de usurpaciones que había protagonizado Alejo III no siempre se veían como ilegítimas. No había un sistema claro o siempre respetado de herencia en sucesión. O sea, lo que quiero decir es que no es como si el pueblo bizantino albergara especiales sentimientos contra uno u otro emperador. Pero bueno, en cualquier caso, los francos entienden que algo pueden sacar de todo esto de un modo u otro, de manera que la mayoría, pues sí, van a zarpar de Zara en dirección a Constantinopla y no a Egipto. Solo una minoría va a emprender el viaje hacia Tierra Oriental, pero obviamente al ser tan pocos, pues no van a acudir a Egipto, sino que intentarán sumarse a los estados cruzados. En cuanto a Inocencio III, en un primer momento, pues de nuevo no se le va a comunicar este plan. Pero evidentemente se va a enterar y aunque aparentemente parece ser que no le sentó muy bien, pues esta vez no hubo excomuniones. Tan solo declaró ambiguamente que los cruzados debían abstenerse de guerrear contra ningún correligionario cristiano que no hiciera peligrar el progreso de la cruzada. Es muy posible, no sé qué opinaréis, que Inocencio III, en el mejor de los casos, estuviera también un poco atento a ver hacia dónde iba todo aquello, y en el peor, que fuera plenamente connivente con lo que estaba a punto de suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que los cruzados llegan a Constantinopla y solicitan que este Basileus usurpador, Alejo III, deponga la corona. Los cruzados, la verdad que se sienten fuertes, porque aunque están frente a una ciudad habitada por 500.000 de almas, en ese momento pues tiene una guarnición de poco más de 15.000 combatientes, entre los cuales una tercera parte pues es la famosa Guardia Varega de ascendencia nórdica, cuya lealtad al emperador pues es puesta en duda incluso por este mismo. Sin embargo, las defensas de la ciudad hay que reconocer que son considerables. En un primer tanteo que realizan los francos comprueban que las murallas exteriores son prácticamente inexpugnables o que requerirían un asedio demasiado largo. En este punto es en el que los venecianos de nuevo van a jugar sus cartas. El dogo de Venecia, un tal Enrico Dandolo, que conoce bien la ciudad, había estado presente en la matanza de 1182 en la que había perdido un ojo, propone un plan para hacerse con esa ciudad. Dice, conviene hacerlo por vía marítima, pero para entrar por las murallas que hay en la línea de costa, primero hay que superar unas defensas considerables. Una fortificación al otro lado del estrecho del Bósforo, en la llamada Torre Gálata, y bueno, hay que capturar esa fortificación para desmantelar una gran cadena que impide que las naves puedan acudir a las murallas que están junto al mar. Es el llamado, todo esto es una especie de ramal fluvial que se conoce como el Cuerno de Oro. Es una zona en la que solo habían tenido éxito en el pasado unos invasores, los Rus, unos vikingos suecos, que sí que habrían logrado asaltar estas defensas. Pero desde entonces nadie lo había logrado y nadie lo volvería a lograr hasta la tercera y última vez en la que Constantinopla es puesta en jaque seriamente y esta vez caerá. Es el año 1453 y los conquistadores son los turcos otomanos. Pero bueno, no todo va al gusto de los cruzados, a pesar de que este asalto se va demostrando exitoso, porque en un determinado momento el emperador Alejo III abandona la ciudad, se refugia en Tracia, y los habitantes de Constantinopla sacan de prisión al emperador depuesto, a Isaac II, padre de Alejo IV, y lo vuelven a restablecer como emperador.
lo había cegado su hermano para que no pudiera gobernar, pero lo vuelven a colocar en el trono. Los francos presionan para que su hijo, que era con quien habían negociado, Alejo IV, sea reconocido también como coemperador. Por eso os pongo a los dos en la pantalla. Y de esta manera lo que los cruzados intentan es garantizar que van a recibir lo que se les ha prometido. Alejo IV hay que reconocer que hace lo que puede para pagar a los cruzados, realiza requisas, funde joyas, material litúrgico, pero solo llega a poder pagar la mitad. Mientras tanto, estos dos coemperadores tratan de derrotar a Alejo III y los cruzados esperan y se impacientan porque no les está llegando su pago. La situación empeora, la población de Constantinopla repite un poco los sucesos de 1182, aunque en pequeña escala, atacando a algunos latinos. De manera que pues los cruzados que siguen acampados en torno a la ciudad provocan un incendio de proporciones considerables que se ceba con el barrio musulmán de Constantinopla, que lo había. Al poquito tiempo muere Isaac II, presuntamente por causas naturales, y la población de Constantinopla, harta ya de esta amenaza latina, pues elige a un nuevo líder marcadamente antioccidental, que no reconoce la autoridad de Alejo IV, que se va a intitular a sí mismo como Alejo V y que va a hacer estrangular a este príncipe que había hecho tantas promesas a los cruzados. Ni que decir tiene que el nuevo Alejo V se va a negar en redondo a honrar las promesas del hombre al que acaba de asesinar. Así que pues los cruzados inician definitivamente el asalto de la ciudad. Y así, en abril de 1204, los cruzados ya no tienen ninguna duda de que en efecto los griegos son traidores y de que Bizancio se interpone en el camino hacia Tierra Santa. Y por lo tanto, lo que advirtió en su día Inocencio III no excusa a la ciudad de recibir, desde el punto de vista cruzado, un justo castigo. Y es que incluso el clero latino que acompaña a los cruzados insiste en que este ataque está totalmente legitimado. Y Inocencio III desde Roma ya no tiene nada que objetar. Hay, de hecho, una crónica algo más tardía que recoge estos acontecimientos desde el punto de vista occidental. Es una crónica que se titula como la Crónica de Morea. Se escribe en el siglo XIV. Y dice así, en un pasaje: «Escuchad todos vosotros francos y romanos, todos aquellos que creéis en Cristo y que estáis bautizados. Venid aquí y escuchad sobre este tema tan amplio, la maldad de los romanos», se entiende los bizantinos, «su falta de fe. ¿Quién pondrá su confianza en ellos? ¿Quién creerá sus juramentos, puesto que no respetan a Dios ni aman a su soberano? Es más, ellos no se aman entre sí, salvo mediante engaños». Los cruzados tienen tan claro que van a lanzarse a la toma de la ciudad, que se van a reunir durante el asalto y van a decidir sobre cómo se van a dividir los despojos. Y quizá lo más importante, van a establecer ya el sistema según el cual elegirán a un nuevo emperador que no será ya griego, sino que será latino. Se va a proponer que se va a hacer una asamblea de 12 notables, 6 venecianos y 6 cruzados. Vemos la proporcionalidad del reparto. Y este comité de 12 tienen que elegir un emperador. Y se reparten también el botín antes de tomarlo. Las 3/8 partes para los venecianos, las 3/8 partes para los francos y el cuarto que quedase para ese nuevo emperador. Incluso acuerdan que van a estar un año entero en Constantinopla como mínimo para confirmar que la elección del nuevo emperador y el reparto de los botines va todo bien. Y comienza el saqueo. Comienza el terrible saqueo de la ciudad el día 13 de abril del año de 1204. Este saqueo pasa a la historia, no solo por el alcance del mismo y por la violencia que se desata, sino por la gran cantidad de testigos bizantinos que sobrevivirán al mismo y que lo inmortalizarán en el recuerdo de todo tipo de memorias y obras. Algo que, insisto en ello, pues no sucedió con esa matanza del año 1182, de la que ha quedado un recuerdo menor. Bueno, se ha calculado que los francos obtuvieron, fruto de un expolio sistemático, que desde luego que no respetó, incluso se centró en propiedades eclesiásticas, todo el fabuloso arte y patrimonio de las iglesias orientales, reliquias y relicarios, pues se ha calculado que pudieron obtener como 4 o 5 veces el pago prometido por Alejo IV. Los mejores recompensados fueron los venecianos, se cobraron aquí su venganza por 1182, obtuvieron la mayor parte del botín
Se cuenta que utilizaron las propias fundiciones de la ciudad para procesar lo robado y se llevaron a su ciudad los caballos del hipódromo de Constantinopla, que, bueno, pues estos caballos en la actualidad pueden contemplarse en la fachada de la Basílica de San Marcos. Aunque quizá la mayor recompensa de todas para los venecianos tras la caída de Constantinopla fue que, claro, tuvieron un acceso aún mayor del que habían disfrutado anteriormente para comerciar e instalarse en dominios bizantinos. Por ejemplo, obtuvieron también la isla de Creta y construyeron una red de intercambio que con el tiempo sería tan profunda, tan efectiva, que los griegos verían práctico conservarla. Así que la Cuarta Cruzada, si sirvió para algo, fue para consolidar y acrecentar los privilegios comerciales venecianos. Pero no todos los cruzados se dedicaron a un saqueo limpio. Y entiendo por saqueo limpio el hecho de sacarle provecho a lo robado. Precisamente, los testigos presenciales bizantinos hablan sobre una violencia gratuita y sobre la depravación de estos terribles días en los que la ciudad fue presa de todo tipo de incendios y destrucciones intencionales. De manera indiscriminada, ciudadanos y especialmente miembros del clero fueron asesinados impunemente por las calles. Muchos francos desataron una ira visceral contra esta ciudad dorada, cuyo brillo intentaban apagar. Santa Sofía fue profanada con especial saña. Innumerables códices y joyas de arte fueron simplemente destruidas. Cuentan los testigos presenciales que algunos cruzados, algunos francos, paseaban por las calles mientras fingían leer libros que habían sustraído. Fingían porque no sabían leer. Se estaban burlando abiertamente de aquella superioridad cultural que durante tanto tiempo los había acomplejado. Pero bueno, para conocer este suceso, yo os propongo al término de esta sesión la lectura de la crónica realizada por un tal Niketas Koniates, que es un historiador griego, testigo de este saqueo. Él nos cuenta cómo tuvo que interceder para que uno de aquellos francos no violase brutalmente a una chica joven. Es una evidencia documental extraordinaria y dramática, porque junto a la destrucción, el asesinato y el robo, la violación sistemática de la población femenina de Constantinopla debió de ser una de las principales ocupaciones de estos invasores. En general es también un hecho del que no se nos suele hablar en la historia, pero es muy duro lo que voy a decir. La agresión y la violación sexual de las mujeres, de las ciudades particularmente y en general de los territorios, es una de las principales ocupaciones de los guerreros y de los ejércitos cuando se sienten impunes. Y es precisamente lo que nos cuenta este señor y es lo que yo os comparto en la lectura, pero os aviso sobre la dureza de este pasaje. El propio Niketas, muy sentidamente, describe cómo al salir de la ciudad se detiene un instante junto a las murallas de Constantinopla. Va a salir al exilio, como tantos griegos, como buena parte de la población griega, y él nos cuenta que, bueno, pues que habló en alto delante de esos muros. Reproché a aquellos mismos muros que permanecieran insensibles, pues ni derramaban lágrimas ni yacían en ruinas sobre la tierra, y así les reproché seguir intactos. Dije, si aquello para cuya protección fuisteis erigidos ya no existe, completamente destruido por el fuego y la guerra, ¿con qué propósito seguís en pie? Bueno, dejando a un lado la crónica de Niketas, vamos a continuar hablando de qué pasa después de esta caída, de este saqueo de Constantinopla. Solo unos pocos cruzados proseguirán su camino hacia el este, pero la mayoría se va a concentrar en quedarse en el territorio que acaban de conquistar, los alrededores de Constantinopla, y buscar que se anulen sus votos de cruzada. Diríamos que la salvación espiritual, sí, es un deseo común, y el ideal de recuperar Tierra Santa también es un principio muy extendido. Pero claro, la oportunidad que brinda este imperio griego que se ha abierto como un cofre dorado, aún es más jugoso. Quien se fuera del territorio bizantino perdería la ocasión de aprovechar una riqueza que difícilmente se iba a hallar en otro lugar. Y
ya no solo se trata del expolio y de los saqueos de la gran ciudad, que eso es algo que tarde o temprano termina, sino de la administración y el nuevo dominio de este territorio, que los francos, que los latinos, van a buscar mantener y engrandecer, como en su día buscaron mantener y engrandecer los dominios que habían capturado en Próximo Oriente. Bien, ¿cuáles fueron las prioridades de estos cruzados? La primera pugna se va a centrar en torno a la organización de un nuevo mando imperial en la ciudad. Se va a buscar un nuevo emperador y también hace falta un nuevo patriarca para sustituir a los griegos que han sido depuestos o expulsados. Tras muchas negociaciones, los venecianos van a lograr que el patriarca proceda de su ciudad, que sea veneciano, y que el nuevo emperador latino de Constantinopla fuera una figura relativamente menor, para no colocar así a alguien en este nuevo trono que tuviera demasiado poder. Va a ser emperador latino, un tal conde de Flandes, que se intitulará como Balduino I de Constantinopla. Esta nueva Constantinopla latina no terminará de levantar cabeza y sus emperadores, la verdad, que se van a dedicar a estar en bancarrota y a peregrinar por Europa, por el occidente cristiano, buscando fondos. Se van a ver atrapados, lo podéis ver en el mapa, por los búlgaros al noroeste y también por el propio empuje de la familia imperial bizantina que, exiliada, se ha refugiado en torno a Nicea, ha reestructurado su imperio, que lo veis también en la pantalla, en color rojo. Y van a seguir presionando hasta que en el año 1261 la ciudad de Constantinopla vuelva a estar en manos griegas. Ni siquiera entonces, debo decirlo, la madre de las ciudades, esta nueva Roma, va a volver a ser lo mismo. De hecho, hasta que sea capturada por los turcos otomanos y se convierta en Estambul, no recuperará el esplendor que había conocido antes de la conquista y saqueo francos. Mientras tanto, el Papa Inocencio III se va a apresurar a enviar, a su clero romano, ¿no? A un clero romano adicto, fiel a Constantinopla. Y no solo a Constantinopla, sino al resto de los territorios de la Grecia continental que los francos van a poder reclamar. Esto supone que los obispos y monjes griegos van a ser expulsados en muchos casos, mientras los francos se van estableciendo como señores, especialmente en los territorios de la llamada Morea, es decir, el Peloponeso, os lo señalo en el mapa. Esto lo van a hacer bien mediante conquista, mediante amenaza, mediante negociación con las autoridades locales. O sea, para que entendamos lo que está sucediendo tras la toma de Constantinopla, se vuelve a reproducir ese proceso de feudalización y señorialización de todos los territorios que los ejércitos bizantinos y la familia imperial griega no habían podido mantener. No tengo mucho tiempo ni mucha ocasión de poder profundizar en el desarrollo de lo que no dejan de ser nuevos estados cruzados híbridos. Pero sí que puedo indicar que durante medio siglo, que es donde el tracto de tiempo en el que se va a desarrollar este nuevo mestizaje cultural y étnico entre griegos y latinos, pues también se va a generar una nueva sociedad marcada, ¿vale?, por el dominio occidental de un grupo de aristocracias guerreras que, sin embargo, van a dar lugar a descendientes plenamente o bastante helenizados, ¿no? Y de igual modo que para el Próximo Oriente los autores medievales de la época nos hablaban de la emergencia de esos grupos de Pulam o de Pulanis, para los territorios latinos en Grecia se va a hablar de los Gasmul, o sea, de la descendencia que nace una vez una clase dominadora, comienza a relacionarse, a casarse con élites locales y se apresura, adaptándose al medio en el que se encuentra, a proseguir esas actividades artesanales y comerciales propias del territorio, fundamentalmente ese cultivo y exportación de la seda. Todo esto mientras sus derechos y su posición jurídica se negocian en torno a un centro. Y ese centro, lo mismo que para los reinos cruzados fue en cierta manera Jerusalén, para estos reinos francos en Grecia va a ser la Constantinopla latina. Bien, estas serían como las primeras consecuencias
de la Cuarta Cruzada, ¿no? Pero la sombra de las implicaciones de esta expedición contra Constantinopla van a ser más pronunciadas. Porque no solo van a alterar durante 50 años el territorio griego, como acabo de explicar, sino que van a alterar también el devenir del propio siglo XIII, y en varios sentidos. Así, por ejemplo, como veremos, yo creo que lo más significativo de esta cruzada es que asenta el precedente de una expedición de la Cruz que se acaba dirigiendo exclusivamente contra correligionarios cristianos, lo que muy pronto va a ser imitado, como vamos a ver, por otras cruzadas que directamente van a ser convocadas contra grupos de una misma religión. También, y lo hemos visto, la Cuarta Cruzada abre las puertas a que más grupos de aristocracias guerreras colonicen, tras la pérdida de Tierra Santa, territorios de cristianos orientales. Y este también es un viejo proyecto de esas gentes, muchas de ellas normandas, que desde el siglo XI tanteaban, escaramuzaban, hacían pequeños ataques sobre las costas balcánicas y sobre los territorios griegos. Es decir, no es tampoco una sorpresa, se ha logrado algo que se lleva ensayando 2 siglos. Y estas nuevas feudalizaciones nos hablan realmente más de la rapacidad y de la necesidad de enfeudarse, de hacerse poseedores de feudos de los bellatores occidentales, que de una necesidad genuina de tierras de cultivo entre grupos campesinos. Lo dije en la anterior sesión, las cruzadas son un proceso de colonización, sí y no. Sí, desde el punto de vista de estos grupos armados, no necesariamente desde el punto de vista de los cultivadores, que tienen tierras en las que expandirse en Europa y están en muchos casos atados a la tierra, o se ponen limitaciones para que puedan desplazarse. Y en este sentido, la Cuarta Cruzada no es un fracaso. Será un fracaso desde el punto de vista del ideal originario de la cruz. Pero desde el punto de vista de las aspiraciones de los grupos de combatientes que participan en ella, es en todo caso un éxito. Es más exitosa, es más provechosa que las anteriores, pues propicia la ocupación de tierras que son más próximas, que están más vertebradas por industrias, por cultivadores y que dan mayor rédito. Y derivado de esto, el dominio bizantino no desaparece tras la pérdida, que es temporal, de la ciudad de Constantinopla, sino que se divide en multiplicidad de territorios, lo que a la postre también va a agilizar la feudalización de las noblezas griegas. Porque, aunque la familia imperial sigue existiendo y se hace fuerte en torno a Nicea, lo hemos visto en el anterior mapa, muchas zonas del imperio van a quedar tan separadas que hasta la restauración imperial van a desarrollarse de una manera muy autónoma esos grupos que denominaba yo antes como de virreyes de frontera. También, como puede intuirse, otra consecuencia a medio plazo del saqueo de Constantinopla y del trauma que supone es el definitivo envenenamiento entre las relaciones de Occidente y Oriente, y especialmente a nivel de credo religioso. En el futuro, una vez los basileus griegos retomen Constantinopla y se vuelvan a sentar en el trono púrpura, va a suceder en varias ocasiones que estos emperadores tratarán de regresar a la liturgia latina, tratarán de reunificar su iglesia bajo el mando romano como una forma de consolidar su posición y de ganar alianzas. Pues bien, van a encontrar la constante oposición del clero ortodoxo y del pueblo griego. Así pues, lo cierto es que podríamos entonces subrayar que la autoridad imperial va a quedar permanentemente tocada y va a sufrir la desconexión cada vez mayor de su propia base social y de su iglesia. Y por si esto no fuera bastante, aún habrá una última consecuencia. Se va a distraer, en la Cuarta Cruzada en especial, tiempo y esfuerzo de cara a la recuperación y presencia cristiana en Tierra Santa. En la medida en que los bizantinos y los latinos choquen durante toda la primera mitad del siglo XIII, por el control de Constantinopla, de hecho, es que habrá papas que llamarán a la defensa de la nueva Roma en manos católicas, poco menos que haciendo nuevos llamamientos de cruzada. Pues en la medida en la que latinos y francos
van a estar enfrentados durante toda esta primera mitad del siglo XIII, como digo. Tanto los turcos de Anatolia como la dinastía Ayubí van a tener tiempo más que suficiente para reforzarse en Próximo Oriente. Y con el tiempo, de ambos escenarios, de Egipto y del resto del territorio oriental, van a surgir dos nuevos poderes de los que hablaremos en la próxima clase: el Estado mameluco en Egipto y los turcos otomanos en Anatolia, sin olvidar la llegada de los mongoles. Todo esto va a suponer la ruina de los estados cruzados primero y con el tiempo de la propia Bizancio. Insisto, no es que todo esto sea consecuencia de la Cuarta Cruzada, pero bueno, pues podemos afirmar que la Cuarta Cruzada no ayudó precisamente a presentar un frente unido de cara a esos cambios de poder en Próximo Oriente. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y volvamos al primer tercio del siglo XIII. Bueno, pues no había pasado ni un lustro desde la caída de Constantinopla cuando el Papa, que sigue siendo nuestro Inocencio III, va a convocar una nueva cruzada contra los enemigos de Dios. Bueno, alguien podría pensar que esta nueva cruzada viene tan pronto, tan seguida de la anterior, porque busca corregirla. Es una cruzada tal vez que quiere dirigirse, esta vez sí, contra el Egipto Ayubí o hacia la propia Jerusalén. Pues bien, nada más lejos de la verdad. Esta cruzada se va a dirigir mucho más cerca. El objetivo van a ser las tierras del sureste francés, la región que conocemos como la Occitania, fundamentalmente. Según proclama el Papa, en estas tierras ha arraigado un peligro cuyas raíces son más profundas que las de la infidelidad sarracena, puesto que en esta ocasión la amenaza a la cristiandad procede desde su propio seno. Es una amenaza, es un enemigo interno. Se trata de una herejía que va a ser combatida utilizando este nuevo procedimiento de la cruzada. Quienes acudan a combatir dicha desviación religiosa, y esto lo promete el Papa, hallarán la remisión de sus pecados por ese gran servicio que prestan a la Iglesia y a la cristiandad. Va a comenzar la cruzada cátara o albigense. Cátara por el nombre de una nueva corriente espiritual y religiosa, y albigense como una denominación geográfica de este territorio, conocido como Albi, muy cerquito de Toulouse. Pero bueno, ¿quiénes son estos albigenses? ¿Quiénes son estos cátaros? El fenómeno que representa es bastante conocido a día de hoy. Eso, pues bueno, ha sido muy estudiado. Hay ríos de tinta en torno a los cátaros. Y de novelas, por cierto, si os interesa. Pero los orígenes de este movimiento sí que resultan algo oscuros. En algún momento de la segunda mitad del siglo XII habían surgido en diversos lugares del occidente cristiano, pero especialmente en la Occitania francesa, movimientos populares en torno a supuestos santos que admiraban a las gentes con un modelo de vida extraordinariamente ascético y modélico. Entre estos círculos comenzaban a difundirse muchas enseñanzas que chocaban o que pronto chocarían radicalmente con aspectos centrales del canon cristiano. Estos ermitaños y sus admiradores y seguidores estaban convencidos, y así lo predicaban, de que el mundo material y el género humano eran, en su propia concepción, una creación vil y prácticamente diabólica. Dios representaba una potencia central en el universo, eso lo admitían, pero no era la única potencia, no era una potencia omnipotente. Había otro principio maligno desde un punto de vista moral, negativo, equivalente en fuerza. Y el hecho de que existieran dos potencias, que en ocasiones se complementaban entre sí, pero que también estaban en perpetua pugna, explicaba esta ambivalencia, las imperfecciones del mundo y el hecho de que existieran cosas a nuestro alrededor nefastas de las que era positivo alejarse. O sea, por resumir, estos nuevos creyentes, estos cristianos heréticos, se estaban deslizando hacia pensamientos dualistas, que es lo que representa el hecho de imaginar el principio universal del mundo dividido en dos esferas. Esto es algo que no defiende el cristianismo canónico, ¿vale?
Sí, existe el diablo. Alguien dirá, Pablo, existe el diablo. Es un principio negativo, ya, pero el diablo y el mal dentro del canon cristiano se entiende como una desviación de un principio de bien, de un principio todo él ocupado por una única potencia que es Dios. No se puede defender desde un punto de vista teológico, cristiano, autorizado, que el diablo o el mal son equivalentes a Dios y al bien, o que el mal existe desde el comienzo de todo. Estas visiones ya las habían condenado, ya las habían extirpado, las iglesias occidentales mediterráneas. Pero vuelven ahora estos planteamientos. Por si estos planteamientos no fueran suficientes, que son ya planteamientos, insisto, que convertirían a los cátaros en herejes, estos albigenses pronto comienzan a criticar abiertamente la riqueza de la iglesia y su constante injerencia en los asuntos terrenales. Así, si el mundo es sucio, la institución eclesiástica es aún más sucia. Sus sacramentos no tienen valor y su doctrina de la Santísima Trinidad era un embuste. Si todavía esto no fuera suficiente para convenceros de que los cátaros no son buenos amigos de la Iglesia, ellos entienden el fenómeno religioso de un modo mucho más íntimo y personal. La búsqueda de la pureza y la redención se puede entender como un fenómeno individual, como un fenómeno colectivo, no necesariamente organizado en una jerarquía tan cerrada como la de la Iglesia. Y diciendo esto, criticando ese lujo, esa jerarquía, esa injerencia terrenal de la Iglesia, los cátaros ya no solo son herejes, sino que pueden ser, revolucionarios en el sentido de que pueden amenazar el propio orden social. Claro, debo aquí también matizarlo rápidamente, no hay que entender el catarismo como una nueva religión en sí misma, plenamente organizada, centralizada, unificada, quizá si hubiera podido tener éxitos y si hubiera sido consentida, quién sabe si no podría haberse organizado de una manera más vertical. Pero fue más bien un fenómeno espiritual heterogéneo, con diversos niveles de implicación. Había algunos cátaros más cátaros que otros, por así decirlo. Por ejemplo, entre estas comunidades que describo, sí que se practicaba un sacramento de los pocos que hay en el catarismo, el llamado consolamentum. Es un sacramento que en general los cátaros corrientes lo adoptan en la etapa final de su vida. Es una especie como de ritual en el que la persona abraza una vida de profundo ascetismo y ayuno, tan fuerte, tan permanente, que puede poner en peligro la propia vida. Algunos cátaros toman este ayuno en una edad mucho más temprana, mucho más lozana. Siendo todavía hombres jóvenes, mujeres jóvenes, abrazan el consolamentum. Pues esto significa pues, que inician un proceso de autoagotamiento, de ir dejando de comer, dejando de relacionarse con ese mundo material y apagándose. Se van matando poco a poco. Como se ha documentado quizá en otras religiones, otros contextos espirituales del Medio y el Lejano Oriente, donde hay monjes, donde hay anacoretas, donde hay ermitaños que se alejan del mundo y van dejando de vivir literalmente como una transición hacia esa otra vida más pura. Pues bien, estas personas que abrazan el consolamentum más tempranamente son las que maravillan a sus correligionarios y son los que reciben la denominación de buenos hombres. Son los cátaros más cátaros que los demás, como os decía antes. Y quizá alguien a estas alturas está ya planteándose ¿cómo ha podido pasar algo así? ¿De dónde surge todo este movimiento? Pues bien, sobre el origen de estas elaboradas creencias espirituales, para muchos especialistas hay que buscar la inspiración en una serie de movimientos análogos que procedían de la Europa oriental y de más allá, y que se habían desarrollado en torno a los Balcanes, posiblemente a partir del siglo X, a raíz de la conversión al cristianismo de los pueblos búlgaros. De esta región habría surgido un movimiento conocido como bogomilismo, en honor a un sacerdote llamado Bogomil. Lo podéis ver en la pantalla. Estos bogomilos habrían sido perseguidos y prácticamente exterminados por el Imperio Bizantino. Ojo a este detalle. Ya vais viendo, os lo digo siempre, en nuestras comparaciones entre el mundo latino y griego, no se trata de hacer un blanco-negro. Le estamos encontrando al Imperio Bizantino guerras santas,
guerras muy sangrientas, masacres como la de 1182 y ahora persecuciones religiosas. Lo digo para que suavicemos en ocasiones quizá los contrastes que podemos estar tentados a crear entre ese mundo bizantino que parece como mucho más refinado y, entre comillas, civilizado, y el occidente cristiano. Estos disidentes religiosos ya habían recibido tortas en Oriente y las van a seguir recibiendo en Occidente. Si esta conexión es adecuada, si el catarismo en efecto nace de estos movimientos bogomilos, también nos encontraríamos ante la tremenda ironía de que posiblemente las cruzadas habrían ayudado a extender esta y otras herejías. Porque, se podrían haberse visto influenciados muchos cruzados por estos movimientos espirituales ya desde el siglo XI o desde el siglo XII. Y muchos de estos cruzados, que no se quedan en Tierra Santa y que desde luego no fallecen en el camino, volverían a sus tierras en Occidente y algunos traerían nuevas creencias. Y tampoco es casualidad que muchos territorios emisores de cruzados sean precisamente los territorios occitanos donde más se van a extender estos cátaros y otras herejías con similitudes, entre otras las de cuestionar a la Iglesia, como la de los valdenses, que aparece también en el mapa. Pues bien, cuando Inocencio III convoca esta cruzada, lo justifica explicando que se han agotado todas otras alternativas. Lo cierto es que desde finales del siglo XII ya se conocía el hecho de que se extendía esta nueva espiritualidad y se habían realizado todo tipo de disputas dialécticas entre cátaros y católicos. Por ejemplo, la orden cisterciense, a la que pertenecía el famoso Bernardo de Claraval, había intentado discutir con estos albigenses, pero no había tenido mucho éxito e incluso parece ser que no pocos hombres buenos cátaros habían sido capaces de desarmar argumentalmente a algunos de estos monjes cistercienses. Se encuentra aquí también la historia de la predicación de un castellano, Domingo de Guzmán, que más adelante fundaría la orden de los predicadores o dominicos. Y también, no menos importante, en este contexto de la extensión de la herejía cátara, se encuentran las raíces del origen de la Inquisición. Hay muchas Inquisiciones. La Inquisición de la que yo estoy hablando, la primera, es la llamada Inquisición episcopal. O sea, la que está conectada a los obispos del territorio y que buscó, con la dirección de Roma, coordinar una contraofensiva que castigara a los herejes dentro del marco del poder espiritual. No es un castigo físico el que se plantea a estos herejes, eso es lo de menos, se entiende, sino espiritual, se les excomulga, se les expulsa de la iglesia o incluso se les declara malditos, se les anatemiza. Solo con el tiempo, una vez la cruzada cátara se va a prolongar, la curia romana va a buscar tener un control más cercano de esta Inquisición episcopal y la va a modificar para controlarla más. Y aquí nace como una segunda etapa de la Inquisición, que es la llamada Inquisición pontificia, que opera a partir de enviados, legados papales y de los propios dominicos, de los canes o perros del Señor, que olisquean la herejía y las ponen allí donde se encuentre. Para que conste en acta, ninguna de las inquisiciones que yo he mencionado es todavía la que nos suele venir a la cabeza, la Santa Inquisición, todavía no existe, ni la temible Inquisición romana del siglo XVI, que se organiza para combatir el protestantismo. Y me gusta hacer esta matización porque aunque la Inquisición tiene un origen medieval, la Inquisición que más nos suena a todos, la más cruel probablemente, la más desatada, pertenece al siglo XV y al siglo XVI. Y por lo tanto ya no es cronológicamente medieval. Y quiero simplemente que lo podáis tener en cuenta. Pero que no me quiero ir por las ramas. El desarrollo de la cruzada cátara pone de manifiesto muchas contradicciones en el mundo cristiano. Y yo quiero centrarme en algunas de ellas y conectarlas con ideas que ya hemos desarrollado. Así, para empezar, la cruzada albigense refleja, una vez más, que el sistema de vasallaje medieval a menudo es irreconciliable en sí mismo. Y que la base de aquel no suele girar realmente, no, si somos honestos, en torno a la protección, sino en torno a la agresión. Expliquemos un poco más esto. Veréis, en primer lugar, la cruzada se va a convocar contra los señores feudales de Occitania
y por la extensión del vasallaje de algunos de ellos, y esto probablemente muchos lo sabéis, lo habéis leído, lo habéis oído, va a acabar afectando también al rey aragonés Pedro II, de la corona de Aragón, que va a llegar a ser excomulgado junto al resto de señores de Occitania. Y ojo, Pedro II es un señor que a comienzos del siglo XIII se ha labrado una gran fama en la cristiandad por participar en la exitosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212. O sea, es un rey cruzado modélico que combate una cruzada en la península que ha convocado el propio Inocencio III y que termina excomulgado por este papa y que va a morir a manos de otros cruzados. A estos nobles, insisto, a los occitanos y al señor de algunos de estos occitanos, a Pedro II, no se les mata o se les reprocha que ellos sean cátaros, la mayoría no lo son, sino que se les hace en última instancia responsables de no haber atajado la amenaza cátara de sus dominios. ¿Y por qué no lo habían hecho? Pues porque, independientemente de si les guardaban o no simpatía a estos cátaros, muchos de ellos eran sus vasallos y no estaban dispuestos a aniquilarlos, como parecía sugerir la Iglesia. Y por otro lado, la cruzada albigense camufla bajo este pretexto religioso un deseo más, hemos visto varios, de depredación feudal. Diversos señores del noroeste de Francia, entre los que destaca el tristemente célebre Simón de Montfort, un señor que había participado en la Cuarta Cruzada y que fue objetor de conciencia en la toma de Zara y Constantinopla, y que además está en connivencia este señor con el rey Capeto del momento, con el rey francés, Felipe Augusto, que es también el que había participado tan tímidamente en esa tercera cruzada. Pues bien, Simón hace de verdugo, el rey francés consiente y un gran conjunto de cruzados francos del noroeste francés se dedican a luchar por la verdadera religión en el sureste, pero en realidad, si les preguntas, se dedican a enfeudarse de nuevo, se dedican a robar, no lo voy a disimular, a robar con este pretexto que les ha dado la cruzada tierras de otros señores feudales, a los que expulsan o asesinan para colocarse ellos en ese territorio. Y esta cruzada albigense pone de manifiesto, en base a lo que acabo de contar, para muchos testigos de la época, lo inhumano y desmedido que es utilizar la violencia para reconducir a un grupo de personas que sencillamente se han distanciado porque no creen en determinados dogmas de fe, pero no le hacen daño a nadie. Y cuando digo utilizar la violencia, insisto en ello, porque hay episodios de asesinatos sistemáticos en la cruzada cátara que no tienen nada que envidiar a pasajes que hemos visto como el de la conquista de Jerusalén en la primera cruzada. Y estoy hablando, por ejemplo, de la toma de una ciudad preciosa que podéis visitar a día de hoy, que es la ciudad de Béziers, donde los cruzados la saquean hasta los cimientos y pregonan orgullosos que han exterminado a 20.000 almas. Bueno, posiblemente no fueran tantas porque la ciudad no tenía ni siquiera esa población. Y no sabemos cuánta gente murió. Pero diversas fuentes nos confirman que se mató libremente por las calles de esa ciudad a las personas sin distinción de edad, género o condición social. Y hay muchos testimonios en la época que nos hablan, primero, de la gran cantidad de argumentos que se fabricaron ad hoc para condenar a los cátaros. Que sí hacían sacrificios de niños, que sí, porque muchos de ellos abrazaban el celibato, pues se difundió el bulo de que eran sodomitas, de que realizaban o practicaban aberraciones carnales, incestos, promiscuidad por todas partes, y poco menos en última instancia que prácticas heréticas, brujería y sacrificios sangrientos. Todo esto fue necesario echárselo en cara para justificar esa violencia. Y muchos cristianos que no eran cátaros en Occitania fueron interrogados por esas inquisiciones y fueron puestos un poco contra la espada y la pared en esta cruzada. No se les hizo tener que apoyarla y muchos de ellos manifestaron que esos cátaros eran conocidos suyos, a veces eran familiares suyos y no solo eran personas que no eran sospechosas de nada, sino que algunas, ya lo he dicho, eran auténticos hombres santos de su época y de su momento. Y hasta tal nivel de exageración conducirá la cruzada albigense que la propia Roma tendrá que poner mucha más atención en el modo en el que está concediendo sus indulgencias. Ya las explicamos, y la cruzada cátara, como cruzada que es, se conceden indulgencias. Pero es que se va a inaugurar una especie de turismo cruzado,
porque como no se definen muy bien las condiciones de participación en esta cruzada, hay combatientes que antes de ir a la península a luchar, o peor, a Tierra Santa, que es mucho más difícil, está mucho más lejos y hay mucho mayor riesgo de no volver, van a ir aquí y van a estar muy poquito tiempo tan solo para cumplir sus votos y sus indulgencias y volverse y haber buscado esa salvación. Y el papado va a tener que poner una condición de que hay que permanecer en tierra de cátaros al menos 40 días para hacer efectivas las indulgencias. Bueno, al final todo esto va a ser un gran despropósito. La cruzada albigense parece que va a terminar en los años 20 del siglo XIII, porque muere este tipejo, perdonad, no le puedo llamar de otra manera, Simón de Montfort. Le va a aplastar la cabeza a un bolacho muy bien lanzado de una máquina de asedio de la ciudad de Toulouse, probablemente operada por manos femeninas. Le está bien empleado. Y bueno, los contingentes cruzados van a comenzar a disolverse. Pero el hijo de Simón de Montfort, que no tiene ya capacidad de seguir la guerra de su padre, va a donar las reclamaciones feudales que tiene a la dinastía Capeta. Y los distintos hijos de ese Felipe Augusto, rey cruzado con pocas ganas, se van a animar a participar y a continuar la cruzada como una forma de extender el poder de su dinastía sobre el sureste francés, que siempre había ido un poco por libre. Con lo que en realidad la cruzada acaba en los años 20, pero las hostilidades contra los cátaros se alargan hasta los años 40. E insisto, han inaugurado una nueva forma de tratar con herejes. A los herejes tradicionalmente, insisto, se les golpeaba donde más duele desde el punto de vista religioso. Se les expulsaba de la comunidad religiosa, pero no se los mataba. Ahora sí, este va a ser un precedente muy peligroso y va a tener mucho que ver con el desarrollo de la persecución de la diferencia religiosa, de la magia entendida como brujería y de la desviación religiosa. Y todo esto con el tiempo no es objeto de esta clase, yo no puedo profundizar en ello, pero va a sentar las bases para generalizar las persecuciones religiosas y generalizar, entre otros fenómenos, la caza de brujas. Pero no es objeto de esta clase, tengo un curso sobre eso si os interesa. Os podéis apuntar a él. Vuelvo a Inocencio III, que no hemos terminado con él. Además de la Cuarta Cruzada y de la Cruzada albigense y de la Cruzada peninsular que he mencionado antes de refilón al hablar de las Navas de Tolosa, lo cierto es que aún se va a relacionar en vida con un nuevo movimiento popular que a día de hoy se conoce como la Cruzada de los Niños. Aunque esta es una cruzada, una denominación muy discutida, vamos a ver por qué. Bien, según las versiones tradicionales, versiones que hasta hace relativamente poco no habían sido sometidas a un mayor escrutinio histórico, cuando digo hasta hace poco me refiero al siglo XX, al comenzar la cruzada cátara y en vísperas de la batalla de las Navas de Tolosa, en la zona de Chartres, al sureste de París, se difunden historias sobre personas humildes que han recibido visiones que les instan a encabezar nuevas cruzadas hacia Tierra Santa. Estas personas no son necesariamente niños, como parece dar a entender esa cruzada de los niños, sino que las fuentes nos hablan de, en latín, pueri, es decir, más bien serían adolescentes o jóvenes que están llegando a la edad casadera. Las visiones insisten que estas personas, más jóvenes que los cruzados habituales, son quienes, por su mayor grado de pureza e inocencia, podrían triunfar allí donde han fracasado sus antecesores. ¿Por qué? ¿Son más duchos en la guerra? No, al contrario, porque la conquista de los lugares santos no es algo que propicien las armas, sino la devoción. Así, diversos contingentes de pueri, acompañados tal vez de personas de mayor edad también, pero en general de condición humilde, van a acudir a la zona de Saint-Denis, o sea, una actual comuna fagocitada por París, ¿no? Pero en su momento es una zona muy delimitada y relevante para la dinastía Capeta, es aquí donde se coronan los reyes franceses. Van a buscar entregar una carta a este rey, Felipe Augusto II, que ya sabemos que no es muy pro cruzadas, si no le interesan, y como no está para muchas aventuras espirituales, pues las tropas del rey van a intentar dispersar a estos grupos de jovenzanos. Y muchos van a acabar peregrinando hacia las ciudades italianas o van a seguir bajar el curso del Rin hacia tierras imperiales. La historia más tradicional nos cuenta que el destino de este movimiento fue muy trágico, porque infinidad de jóvenes cruzados
murieron de inanición, se ahogaron en el mar, o los que lograron cruzar el Mediterráneo fueron capturados y vendidos como esclavos, un poco como le sucedió a la Cruzada del Pueblo. Las investigaciones más atentas han señalado que posiblemente este conjunto de peregrinajes populares se fue más bien deshaciendo lentamente y que sus integrantes, al no recibir apoyo de esos superiores en el orden social y al ser expulsados de las distintas regiones, pues muchos fueron volviendo a sus casas. Es verdad que algún contingente de varios miles pudo llegar a las ciudades italianas, pero al no tener dinero para pagarse un pasaje, pues se quedaron en tierra. Y con el tiempo, pues, insisto, o volverán a su casa o algunos se instalarán en los lugares en los que habían terminado su peregrinaje. Y esto se documenta porque varios años después de la susodicha Cruzada de los Niños, tenemos a solicitantes, ya con más edad, que van a intentar que el papado, o más bien sus ministros, revoquen los votos de cruzada que habían tomado en su día. No es una tarea fácil concluir sobre qué tipo de cruzada es esta. Pero es, o a mí me parece significativo, que aunque esta es una cruzada que no recibió muchos apoyos, la Iglesia tiene claro que los cruzados que necesita son otros, y ya he insistido en esta clase sobre el riesgo que tiene el riesgo que tiene el libre fluir de la devoción popular, que puede acabar siendo muy crítica con las instituciones jerárquicas medievales. Pues bien, sí que las autoridades eclesiásticas, el hecho de que acepten esos votos, que los tomen como fidedignos y que los tengan que cancelar, pues nos da a entender que, en cierto modo, esta cruzada, con reservas, pero sí que se negocia dentro del margen de las restantes. También me parece que es relevante pensar en las zonas en las que surge este movimiento. Son territorios del noroeste francés que han sido emisores de innumerables cruzados y que también los han recibido de vuelta a muchos de esos cruzados que han participado en la Cuarta Cruzada o incluso en la Cruzada Albigense, y donde nos podemos imaginar que tiene que haber cruzados muy decepcionados con lo que han visto en esas expediciones. Entonces, la llamada Cruzada de los Niños pudo ser una reacción frente a los fracasos de las grandes cruzadas lideradas por reyes, varones, caballeros y bendecidas por la Iglesia. Un movimiento mesiánico que en la misma época en la que surgía la orden franciscana, y un poco como aquella, preferían confiar en la providencia y no en la planificación del tiempo y del dinero y las armas, la conquista de Tierra Santa. Y, sin embargo, dicho todo esto, reconozco que igual no. Que igual yo me equivoco en lo que os cuento o que estoy generalizando, porque es muy difícil saber realmente qué pasó. Quizás simplemente hubo diversos movimientos populares a comienzos del siglo XIII, alimentados por grupos de campesinos desposeídos, cruzados frustrados y sacerdotes de baja condición social. Y quizá ni siquiera pretendieron ir a Jerusalén. Quizás solo intentaron seguir el camino de Jesús. Y quizá estos movimientos los estamos leyendo en una clave demasiado marcada por los esquemas de las cruzadas que sí que conocemos mejor. Bueno, llegados a este punto yo voy a permitir acelerar un poquito más porque las 4 grandes cruzadas que me quedan por cubrir y otras menores ni son tan relevantes para lo que yo quiero contar y nos harían extendernos demasiado. Entonces vamos a volver una última vez a Inocencio III. Iros despidiendo de él. Antes de que muera, va a promocionar la organización de una nueva cruzada. Lo que pasa es que esta nueva cruzada se alarga tanto los preparativos que va a fallecer Inocencio antes de que la expedición parta. Esta va a ser la quinta cruzada. Parece, la quinta cruzada, un reinicio de la cuarta, pues sus presupuestos son semejantes. Se va a lanzar contra Egipto como antesala a la captura de Jerusalén. En materia logística y financiera cada vez es más ambiciosa. Se pide que el clero pague un 5% y los propios cardenales y el papa un 10%. Es una cruzada que tiene también que evitar desviar otros esfuerzos cruzados. Inocencio estipula que quienes se encuentren luchando contra los cátaros o contra los almohades en la península no deben sumarse a esta cruzada. Tienen ya sus propias indulgencias plenarias. También
el pontífice pone a un legado al frente de la expedición. No es que sea el líder de la misma, pero sí que está un poco ahí para controlar a el resto de príncipes, varones o mandos que participen en ella. Eso sí, esta vez hay pocos candidatos. Juan Sin Tierra es hermano menor de Ricardo, va a ir a regañadientes. Felipe Augusto II no va a ir, ya no nos sorprende. Inocencio va a presionar al emperador, a ese emperador jovencito al que puso en el trono, a Federico II. Y bueno, pues en principio el emperador va a tomar los votos y va a hacer una promesa de participar junto con grandes contingentes alemanes. Y en ese sentido, pues parece que la cruzada va a tener un buen augurio, ¿no? Un buen comienzo. Problema. Bueno, pues que Federico se va a retrasar y la expedición va a comenzar sin él en el año 1217. Las cosas al principio van bien. Los descendientes de Saladino, o sea, esa dinastía ayubí en Egipto, van a correr a negociar con estos cruzados, porque pues no se ven capaces quizá de hacer frente a esta quinta cruzada, y van a prometer entregar Jerusalén y restituir algunos de los territorios que en su día tuvieron los cruzados. Podéis mirar todo este desarrollo en el mapa de la izquierda en la pantalla. Ante estos jugosos términos, lo cierto es que pues ni los venecianos, que están en la quinta cruzada, ni los hospitalarios, ni los templarios, ni desde luego el Papa, aceptan estos términos. Así que atacan y se van a hacer con una plaza costera importante, aparece en francés en el mapa, Damieta, pero esto va a ser todo lo que van a lograr conquistar en la quinta cruzada. Porque una vez conquisten la ciudad, pues se van a retrasar mucho discutiendo, y cuando por fin se lancen hacia el sur, hacia el Cairo, el enemigo musulmán ya se ha organizado y van a abrir las esclusas de los canales de irrigación del Nilo y los cruzados pues van a quedar atrapados en peligro mortal. Se van a tener que rendir y van a tener que retirarse de Egipto. Es el año 1121 y la quinta cruzada ha terminado de manera vergonzosa de nuevo, abriéndose un nuevo periodo de recriminaciones. ¿A quién se va a responsabilizar? Pues a mucha gente. Al legado papal, que había presionado tanto para no aceptar esa restitución de Jerusalén. Ya no va a volver a haber más legados papales en futuras cruzadas. Segundo responsable, el emperador alemán, Federico II, que no acudió a la cruzada. Y aquí tenemos las raíces de la siguiente cruzada, de la sexta. Y es que el emperador, en un acto de constricción, después de ser coronado, va a tomar nuevos votos de cruzada, se va a casar con la hija del actual rey de Jerusalén y, bueno, pues el papado le va a conceder 6 años de plazo máximo para que se ponga en marcha. Y si no lo hace, arriesga la excomunión. Podéis imaginar qué va a pasar. Federico va a caer enfermo y, aunque enviará a sus cruzados a tiempo, él no va a acudir a esta sexta cruzada y por lo tanto va a ser excomulgado. Y claro, estando excomulgado, ya no puede unirse a una cruzada. Y la propia cruzada suya deja de contar con aprobación papal. Y bueno, pues aquí tenemos un problema, porque Federico no va a aceptar esto, va a saltarse lo que diga Roma y va a ir a hacer su cruzada. Entonces volvemos a reactivar ese conflicto papado-imperio, porque, bueno, pues los nuevos pontífices sucesores de Inocencio III van a tratar de utilizar este contexto para recuperar Sicilia, que estaba en manos del emperador. Y Federico, a su vez, pues va a salir adelante haciendo su propia cruzada privada. Lo curioso de esta situación, y el único motivo por el que me quiero detener un poco más en ella, es que paradójicamente la sexta cruzada va a ser exitosa. Va a ser exitosa de un modo que las cruzadas no habían sido desde la primera cruzada. ¿Por qué? Porque Federico II logra recuperar Jerusalén. No a través de las armas, sino por medios diplomáticos. En realidad no recupera totalmente la ciudad, es una recuperación más bien nominal. Lo que hace Federico es negociar una repartición de la ciudad santa. Va a seguir habiendo una parte de la ciudad administrada y poblada por musulmanes. Pero bueno, no deja de ser un triunfo. Lamentablemente, nadie acepta esto. Ni el papado le parece bien, ni otros poderes musulmanes no ayubíes lo van a aceptar. Entonces esta recuperación parcial de Jerusalén solo va a durar 10 años. Una vez concluya esos 10 años, esa tregua, la ciudad vuelve en manos turcas y ya jamás va a ser cristiana hasta
ni va a cambiar de manos hasta el siglo XX y la Primera Guerra Mundial. Entonces, van a volver los conflictos entre los propios cristianos. En primer lugar, Federico está enemistado con el Papa, se va a enemistar con los varones que hay en Tierra Santa, va a producirse una guerra contra ellos, que se conoce como la Guerra de los Lombardos, no nos interesa, solo la menciono, pero este conflicto que se desarrolla en los años 30 del siglo XIII coincide con una ofensiva de los estados cruzados contra esos dominios musulmanes ayubíes. Es lo que se conoce como la Cruzada de los Varones. Una cruzada más de estas que no están recogidas en las 8 grandes cruzadas. Simplemente os la menciono. Es relativamente exitosa porque sí que se conquistan, se recuperan ciertos territorios en ultramar. En este conflicto entre Federico y las noblezas de ultramar, que no están dispuestas a que venga ni un monarca ni un emperador extranjero a mangonearles, pues lo cierto es que el papado va a apoyar a esos nobles. Y aquí viene lo jugoso, el papado va a aprovechar para declarar 2 cruzadas en distintos momentos contra la dinastía imperial alemana, contra los Hohenstaufen. Son las llamadas cruzadas anti-alemanas. Para justificar estas nuevas cruzadas, los propagandistas pro-papado van a trenzar una serie de acusaciones contra el emperador, contra Federico, donde aquel es presentado como un soberano herético y de costumbres orientalizadas. Y esto es curioso porque del mismo modo que se había utilizado la diferencia del credo cátaro en su día para combatirlos, todo lo que os he dicho antes, se va a utilizar contra el emperador alemán el hecho de que por su origen siciliano y por su carácter, era uno de los pocos soberanos y habitantes del occidente cristiano de su época que conocía rudimentos sobre el idioma árabe y se enteraba un poco de qué iba la religión islámica. Pensad que esos territorios sicilianos tenían, como la península, un contacto, una historia compartida con el mundo musulmán. Y bueno, el papado va a conceder indulgencias para que aquellos que acudan a luchar contra Federico II y sus ejércitos, reciban su salvación. Y es que van a hacer cosas tremendísimas, como que, por ejemplo, el rey húngaro de la época, que nos da igual el nombre, había tomado votos de cruzado para ir a esas cruzadas que acabo de explicar, pero no los había cumplido. Y entonces el papado, pues lo chantajea, le dice, te canjeo estos votos que no has cumplido por ir ahora a luchar contra el emperador alemán. Y bueno, pues todos los juristas y teólogos del ambiente romano, que ya tenían mucha experiencia justificando cruzadas, pues van a proseguir en ello. Pues tenemos a un señor, a un tal Ostiensis, que en realidad se llama Enrique de Segusio, que escribe lo siguiente. Más necesarias son las cruzadas internas en la cristiandad, que vayan contra cristianos desobedientes, que aquellas dirigidas contra herejes o contra lejanos e infieles. Pero bueno, también os digo que estas convocatorias no van a convencer a la mayoría de potenciales cruzados. Muchos van a dudar de estas acusaciones anti-alemanas y otros monarcas, como el francés o el inglés, van a vetar directamente esta participación. En Francia, de hecho, esto va a suceder porque hay un nuevo rey, un rey llamado Luis IX, conocido también como San Luis, que está ocupado preparando sus propias expediciones cruzadas, sobre las que enseguida hablaré y con las que acabaremos esta clase. De modo que el papado, como vemos, se está implicando tanto en esta nueva cruzada que va a llegar a ser criticado, bueno, pues por tomar de un modo tan descarado cartas en los asuntos terrenales, llegando casi a dirigir personalmente esta cruzada a la manera en la que un rey dirige sus guerras. Pero bueno, volvamos a este rey francés que acabo de mencionar. Es un rey que pasa la historia por su gran carácter piadoso, su celo cristiano. Es una imagen que van a construir arduamente sus propagandistas, Y bueno, pues es un rey que va a promocionar todo tipo de violencias contra las comunidades judías y contra los infieles de ultramar. Deseoso de liderar una nueva cruzada, va a lograr que el papado la convoque, aunque en este caso está muy claro que es él el que organiza y centraliza esta cruzada, con lo que los demás reyes cristianos
o bien porque están ocupados en sus propias guerras o asuntos, o bien porque entienden que esta es una expedición francesa privada, pues no se van a sumar. El destino de la séptima cruzada va a ser muy similar al de la quinta. Luis IX navega hacia Egipto, el sultán egipcio le propone de nuevo términos para una tregua, para un acuerdo. Luis IX no accede, toma de nuevo la ciudad de Damieta, solo que en vez de tomarla brevemente le cuesta año y medio, y luego avanza hacia el Cairo. Y le va a pasar lo mismo, va a ser rodeado y va a suceder algo sin precedentes en las anteriores cruzadas. Y es que el mando supremo de una cruzada, que es este rey, San Luis, y la flor innata de su caballería y varones, van a ser todos capturados. Y van a tener que hacer frente a un rescate de 400.000 besantes. Besante es una moneda bizantina de la época. Y bueno, pues se va a extender una vez más por la cristiandad la malísima noticia de que esta cruzada ha fracasado estrepitosamente. Al occidente cristiano, desde el éxito de la primera cruzada, ya no le llegan buenas noticias de las siguientes. Y bueno, pues este nuevo clima pesimista pues va a ser importante porque, coincidiendo con las prédicas del papado para que los cristianos se sumen a una cruzada antialemana y coincidiendo con la captura de Luis IX, se va a volver a generar un clima de efervescencia popular en los territorios septentrionales franceses. Y así, en pleno año de 1250, surge un nuevo movimiento popular, con tintes mesiánicos, imbuido de ideales de cruzada, que se conoce como la Cruzada de los Pastorcillos. Hay dos, hay otra que se desarrollará en el siglo XIV. No dejemos que nos confunda el apelativo de pastorcillos, porque esta cruzada estuvo más cerca de la cruzada del pueblo del siglo XI que la de los niños. ¿Por qué? Bueno, sus integrantes, para empezar, no son pueri, son gentes de mayor edad. Van armados. Se le llama la cruzada de los pastores por las implicaciones simbólicas que este oficio tiene, pues en la Biblia, en la manera de referirse a los líderes religiosos y, bueno, en las propias prédicas de cruzada se utiliza mucho esta imagen. Es un movimiento popular que de nuevo acude a Saint-Denis, que pretende entrevistarse con la corona capeta, con Luis no, que está preso, sino con su esposa, la reina. Pero bueno, de nuevo a las autoridades capetas no les hace mucha gracia, lo intentan disolver y la cruzada no se disuelve fácilmente. Degenera en altercados y sobre todo en episodios que se van a repetir de violencia anticlerical. Esto caracteriza la cruzada de los pastorcillos del 1250. Peor va a ser la siguiente, a ver si podemos hablar sobre ella en el futuro. La segunda cruzada de los pastorcillos se va a cebar con las comunidades judías y va a realizar todo tipo de pogromos y asesinatos. Bueno, además de que pudieran influir otras causas en este nuevo movimiento popular, el empobrecimiento del campesinado y ciertas crisis agrícolas que se dan, lo cierto es que yo creo que este fenómeno refleja bien la incomprensión que en el momento tenía que producir ver primero a los papas convocando cruzadas contra sus rivales, mientras que un rey tenido por santo fracasaba estrepitosamente en Tierra Santa. Yo creo que para muchas personas comenzaba a quedar patente que las cruzadas eran algo demasiado puro y elevado para seguir siendo conducidas por aquellos elementos directores de la sociedad que no hacían más que hacer gala de su corrupción. Pero bueno, fuera como fuese, San Luis logrará liberarse y logrará liberar a buena parte de sus caballeros, pasará varios años en Tierra Santa tratando de consolidar los estados cruzados y se retirará. Bastantes años después, convocará la última de todas las cruzadas, al menos la última de las cruzadas que incluimos en esta numeración continua, de 8 cruzadas. Va a desarrollarse en el año 1270 y esta vez va a tener como objetivo Túnez y no Egipto, aunque la idea es la misma, y luego hacia Egipto y hacia Jerusalén. A la octava expedición de la Cruz se van a apuntar los reyes de Navarra, Teobaldo II, que ya había participado en otras expediciones, y muy interesante, el rey de la Corona de Aragón, Jaime I, de quien hablaremos en la próxima clase, que, pues bueno, os adelanto ya que no podrá participar realmente en la cruzada por el estado de la mar. No podrá navegar hasta a unirse, será demasiado peligroso. En cuanto al monarca inglés de turno, Eduardo I,
también conocido como el Sanguilargo. Es ese rey inglés que acabará peleando con Robert de Bruce, William Wallace, todo esto que está en la película de Braveheart, para ubicaros. Pues bien, este rey inglés se sumará, pero llegará tarde. Cuando él llegue a Túnez, San Luis, el rey francés, habrá muerto ya. Y no en combate, además, morirá de disentería. Así que este Eduardo I, pues con los votos de cruzado en la mano y no queriendo volver a casa, navegará hacia Tierra Santa y será el último rey cruzado en tratar de defender o ampliar los estados cruzados. De hecho, a veces esta expedición suya se conoce como la Novena Cruzada, aunque bueno, yo creo que a efectos prácticos no deja de ser la segunda parte de la octava. Durará poco más de un año y, como digo, pone fin a la llegada de contingentes cruzados a Tierra Santa. 20 años después de esta octava cruzada, los estados cruzados dejarán de existir. Caerá la ciudad de Acre y se habrá perdido toda presencia cristiana en los santos lugares. Pues bien, veréis, yo creo que lo relevante de estas últimas cruzadas no es ya solo que todas ellas resulten fracasadas, sino el hecho de que cada vez son más costosas y requieren mayor planificación, y todo eso para no conducir a ninguna parte. No es de extrañar que también vayan generando cada vez menos entusiasmo entre la comunidad cristiana. Dicho de otra manera, las cruzadas acaban siendo, sí, muy preparadas, muy caras, pero dejan de implicar al conjunto de los territorios cristianos. Acaban siendo patrimonializadas por unas dinastías o por otras, o por el propio papado. Se va perdiendo esa idea de comunidad de propósito y se termina entendiendo que estas cruzadas, o sea, cada vez pesa menos su santidad y acaba siendo pues una cosa mucho más particular. Sobre el nivel de gastos que están alcanzando, especialmente las cruzadas del rey francés, nos da buena cuenta la documentación que ha quedado sobre el momento. Así, por ejemplo, la séptima cruzada supuso el dispendio, el gasto de 6 veces la renta anual de la corona capeta. La historia a este respecto, con este testimonio, prometo ya que acabo esta clase, la historia, como digo, nos ha regalado los testimonios de Jean de Joinville, que es un miembro de la alta nobleza francesa natural de la región de Champaña, al norte de Francia. Participa en la séptima cruzada y acompaña a San Luis. Jean de Joinville nos interesa por 3 razones. Pertenece a una familia cruzada, su padre había luchado contra los cátaros, llega a alcanzar una alta posición en su época, llega a ser senescal, tiene una relación además muy próxima con el rey Luis, y tercero, es su cronista. Escribe la vida de San Luis y bueno, pues nos cuenta la experiencia de su señor y la suya propia. Lo escribe en el año 1309. En sus escritos, Jean nos da datos muy jugosos sobre qué tipo de contabilidades económicas y gestiones tuvo que realizar él mismo para poder vestir la cruz. Nos cuenta que tuvo, por ejemplo, que convocar a todos sus hombres y vasallos, que celebró una para informarles de que iba a tomar la cruz, que durante toda una semana celebró fiestas y banquetes antes de anunciar que partía, que tuvo que abrir un periodo de consulta para resolver cualquier rencilla o asunto judicial con sus vasallos y con sus siervos, puso en juego la mayor parte de sus riquezas, solo reservó una pequeña renta anual para mantener a su madre. Y entonces, claro, él concluye: cuando salí de Francia para unirme a esta expedición a Tierra Santa, no poseía más de 1.200 libras de ingresos anuales, y sin embargo me hice cargo de otros 9 caballeros y 3 estandartes. Tan exiguos eran sus bienes que al llegar a Chipre, sus caballeros le advierten de que lo abandonan si no consigue más reservas. Y así que él nos cuenta: cuando el buen rey San Luis se enteró de mi angustia, mandó llamarme y me retuvo a su servicio, concediéndome, como un buen señor, 800 libras tornesas. Inmediatamente, dice Joinville, di gracias a Dios, porque ahora tenía más dinero del que necesitaba. Se equivoca el senescal, porque pronto va a volver a estar escaso de dinero cuando sea capturado junto a su rey en Egipto. Sus seguidores, cuando se liberen, van a volver a advertirle que se van si no los puede mantener, con lo que de nuevo Joan de Joinville va a tener que acudir al rey a pedirle alivio. San Luis le va a garantizar 1.200 libras para retener a sus caballeros y 800 para él mismo porque tiene que volver a comprarse sus armaduras
y sus caballos. Tiempo después, cuando Luis IX prepara la octava cruzada, Jean de Joinville se baja del carro. Él se justifica diciendo que la anterior cruzada ya lo había arruinado bastante y que sus dominios habían sufrido todo tipo de depredaciones. Pero no se queda ahí. En sus escritos explica también que, a su juicio, aquella octava cruzada no fue una buena idea, porque cuando un rey se va de cruzada, su reino queda sin señor, y entonces cunden las injusticias y el desgobierno. Y nos dice así: el rey de Francia y el rey de Navarra me presionaron fuertemente para que yo también vistiera la cruz y emprendiera una peregrinación con ellos, pero les respondí que en el pasado, cuando había estado al otro lado del Moro al servicio de Dios, los oficiales del rey de Francia habían oprimido tan gravemente a mis gentes que estaban en un estado de pobreza, tanto que tendríamos grandes dificultades para recuperarnos, y así vi claro que si emprendía otra cruzada sería la ruina total de mi dominio. Y termina: he oído a muchos decir desde entonces que aquellos que habían aconsejado en esta cruzada a mi señor, a San Luis, habían sido culpables de un gran crimen y habían pecado mortalmente. Mientras permaneció en su reino de Francia todo fue bien, y todos vivieron en paz y seguridad, pero en el momento en el que lo dejó, las cosas comenzaron a decaer. Estos testimonios, que estoy leyendo en un curso ya muy avanzado, yo creo que aportan más peso a las consideraciones que comentamos en su día de tipo monetario y logístico, y añaden un matiz más. El occidente cristiano nos despliega toda una historia paralela a las cruzadas, de disturbios, enfrentamientos y cambios de mano que motivaron estas propias peregrinaciones armadas, porque dejaban a sus territorios sin sus legítimos señores. Y en la Edad Media nos da igual que exista un orden supuestamente establecido o unas leyes. Si un rey o un varón se va, ya lo vemos, el resto de nobles, por muy honorables que sean, muy caballerescos, bla 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 bla, depredan a sus vecinos. Que no lo digo yo, que lo dicen todas las fuentes que estamos estudiando. Pero bueno, ya nos hemos extendido bastante. Vamos a concluir. La octava cruzada termina con la vida de San Luis. Este es un rey tan santo que va a acabar siendo, como digo, canonizado, pero se tardará, ¿eh? Se tardará porque a muchos teólogos lo de que haya muerto no en combate sino por una triste enfermedad les generará dudas. Para el momento en el que termine ya esta octava cruzada, la cruzada antialemana también hace tiempo que ha terminado. Ha muerto Federico II y se han propiciado varias décadas de conflictos y luchas dinásticas, y todo esto ha concluido con que en el Sacro Imperio romano-germánico ha emergido una nueva dinastía. Va a ser la dinastía de los Habsburgo, que os conocerá, que os sonará, claro que sí, y que va a durar bastante tiempo. Entonces, lo primero que yo quiero plantear como cierre de esta sesión es que, si os dais cuenta, el siglo XIII nos ha demostrado como grandes reyes o emperadores cruzados. Pedro II de Aragón, Federico II de Hohenstaufen, acaban siendo objetivos de las cruzadas. O sea, sí, los cruzados acaban siendo consumidos por los propios cruzados. Y esto va a generar descontento. O sea, van a ser conscientes en la época. O sea, ni el mejor predicador puede esconder en el siglo XIII que ese ideal de cruzada no está saliendo bien. Y así se van a generalizar también concilios, como el celebrado en Lyon en 1274, para tratar de buscar cuáles son las razones detrás de tanto fracaso. Y bueno, pues va a comenzar aquí una época donde la idea de cruzada contra Tierra Santa se convierte sobre todo en una dedicación teórica e intelectual. Así, por ejemplo, el concilio mencionado produce un memorándum escrito por un señor, un dominico llamado Humberto de Romans, en el que explica que las causas que han echado a perder las cruzadas son la falta de liderazgo, los abusos a la hora de fiscalizar al clero, ojo a esta razón, y el uso excesivo de la violencia. Otros trabajos similares insisten en la idea de que Dios ha abandonado la causa cruzada, aunque es sorprendente la gran cantidad de escritos que ponen en el punto de mira el hecho de que las cruzadas se han equivocado gravemente al hacer que el clero tenga que pagar. Casualidad que quienes escriben estas cosas son miembros de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, otras reflexiones van a ser más ocurrentes. Así se van a generalizar otros tratados que buscan soluciones imaginativas. Realizar bloqueos económicos a Tierra Santa y, algunas muy curiosas, casar a jóvenes mujeres occidentales de cierta alcurnia con líderes musulmanes para que los conviertan,
para que los atraigan a ese cristianismo. Y esos príncipes orientales, haciéndose cristianos, arrastren al resto de súbditos. ¿Significa esto entonces que las cruzadas han terminado? No del todo. Entre el siglo XIV y XV va a haber otras pequeñas empresas que es verdad que recuerdan a las cruzadas. Van a seguir convocándose pequeñas empresas similares y va a haber algún intento de cruzada transdinástica, ¿no? O sea, sé que implica varios reinos que no van a llegar a buen puerto. Curiosamente, algunas de las pequeñas cruzadas que sí se producen y que gozan con consentimiento papal ya no se van a dirigir a Oriente ni tan siquiera lo van a intentar, sino que desde el comienzo se apuntan contra otros correligionarios cristianos o incluso pertenecen al contexto de la Guerra de los 100 años o esos conflictos que cabalgando el siglo XIV y XV se desarrollan en torno a Roma y Aviñón, un momento complejo de la Edad Media en la que hay varios papas compitiendo entre sí. Va a haber otras 5 cruzadas más dirigidas contra los herejes en los territorios de Bohemia, en el contexto de las guerras llamadas husitas. Y aún en el siglo XVI se planteará la idea de convocar cruzadas contra los propios calvinistas y protestantes. Incluso en el siglo XVII se llega a convocar una especie de cruzada contra los turcos otomanos, en la que participan, por ejemplo, los venecianos. Pero lo cierto es que las cruzadas, tal y como las hemos estudiado hasta aquí, van desapareciendo. ¿Qué está sucediendo? Pues sencillamente los poderes seculares, y en especial una serie de dinastías monárquicas ya consolidadas, ya no están por la labor de perseguir los objetivos que señale la Iglesia, sean estos orientales o cristianos. En su lugar, estas coronas luchan ya con y contra quien les plazca, y si necesitan legitimidad espiritual, siempre la pueden buscar en el seno de las distintas iglesias nacionales, por así llamarlas, que se han ido generando a lo largo de la Edad Media. Las cruzadas, por lo tanto, van dejando de ser operativas, pero el ideal de cruzada tendrá todavía una larga vida, y sobre esto volveremos en la próxima sesión, que es la última de este curso. Os voy a dejar, por lo tanto, ya con la lectura de la semana, que es esa lectura in extenso de la crónica de Nicetas Coniates sobre la caída de Constantinopla. Que la disfrutéis, que os esté pareciendo todo esto interesante y que podáis acompañarme en la última clase de este curso. Muchas gracias.